noches. Qué privilegio, qué alegría poder volver a compartir, poder estar juntos de nuevo. Espero que hayan aprendido muchísimo durante las otras sesiones que han estado mirando, que han estado compartiendo y que hoy sea también entonces una oportunidad maravillosa de que sigamos descubriendo toda esta aventura que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerden que es muy importante que usted tenga allí su Biblia, que usted pueda tomar nota y que usted pueda estar mirando, como dice la Biblia, que los cristianos deberían eran más nobles que los de Tesalónica porque se dedicaron a corroborar si lo que les estaban enseñando Pablo era verdad, y eso es lo que queremos hacer entonces nosotros también, corroborar todas aquellas enseñanzas tan especiales que el Señor nos ha dado. Así que comencemos. Hoy estaremos viendo uno de los mensajes dados a dos de las iglesias. Recuerden que estamos viendo el mensaje de las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias tuvieron un mensaje y tuvieron una instrucción dada por el Señor y que hoy sigue siendo vigente para nosotros. Y vamos a ver hoy entonces el mensaje que el Señor da a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Filadelfia, para que entonces nos identifiquemos qué de esto que el Señor dijo a estas iglesias tiene aplicación hoy viva para cada uno de nosotros. Qué rico ver aquí a tantos conectados. Luego por aquí a Jairo, Luz Amparo, Marlene, Camila, Dora, Marta, Ofelia, Olga, Mariluz, María, Jenny, María Teresa, bueno, y seguramente que algunos están con otros allí en casa. Eh, entonces esto se va multiplicando, así que arranquemos. Para esto vamos a ir entonces a la escritura, al libro de Apocalipsis capítulo 3, que será donde nos estaremos entrando en el día de hoy. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, ahí a través del chat nos la puede escribir para que entonces estemos dando respuesta a esas inquietudes que de pronto puedan ir surgiendo. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leerlo y vamos a estudiar este mensaje a las iglesias con base en ello. Dice, inicialmente vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Escribe el ángel al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es este pues el mensaje de la iglesia a Sardis, del Señor a la iglesia de Sardis, y que tiene grandes enseñanzas que nosotros hoy debemos tener presente y tomar atenta nota frente a lo que el desafío que tenemos para cumplirlas. Pero, ¿qué particular tenía Sardis? ¿Qué había de particular en esta iglesia? ¿Por qué el Señor le da este mensaje? Es uno de los mensajes más duros que se da dentro de los 7 que vamos a estudiar en este seminario. Y vamos a ver ahora que con respecto a lo que ustedes ya han visto del mensaje de las otras iglesias y de las que vamos a estar viendo, en Sardis es la única iglesia que el Señor no, como que no le resalta nada bueno, ¿cierto? A las otras les dice, yo conozco que has hecho esto, pero tengo esto contra ti, yo sé que has defendido tal cosa, pero
que falta esto, pero en la iglesia de Sardis no le resalta nada bueno, sino que de una llega a el juicio de esta iglesia por lo que esta iglesia había hecho. Como lo vimos allí en Apocalipsis, Sardis entonces recibe un mensaje de parte del Señor. Y es que esta ciudad era una ciudad prominente. Sardis había sido la capital del reino consolidado, un reino consolidado que se conocía como el reino de Lidia. Y era una de las mayores ciudades del mundo antiguo, era una de las ciudades principales. En todo este sector donde se estaba desarrollando la iglesia, la primera iglesia, y donde este mensaje del Señor estaba llegando, pues Lidia era un territorio muy prominente, muy importante dentro de todo este contexto histórico y dentro del mundo antiguo. Y además tenía una característica especial, y es que era su ubicación geográfica. Sardis estaba en una posición que la había convertido en una activa ciudad comercial. Pensemos nosotros hoy en un contexto de una ciudad como Bogotá, como Barranquilla, que por su ubicación, por ejemplo, tiene allí los puertos y se da mucho comercio dentro de estos puertos. Estas ciudades principales que generan toda la movención financiera y económica, así era Sardis. Y hay que añadir que era una ciudad muy conocida también por producir de ella, se sacaba mucho oro, ya que en Sardis estaba ubicado ahí muy cerca el río Pactolos, que también se conocía como el río Portaoro, y de allí sacaban mucho oro, era una mina de oro, y entonces, claro, Sardis era una ciudad importante, una ciudad financieramente bien estable, era una ciudad bien desarrollada, era una ciudad que tenía el foco de todos los integrantes de esta ciudad. Allí siempre estaban puestos tanto los habitantes de Sardis como todo el territorio aledaño, siempre tenía que ver con Sardis, por esta ubicación geográfica y por esta parte financiera que Sardis tenía y desarrollaba. Y es a esta iglesia entonces que el Señor le está dando un mensaje. Ahora, su construcción, ¿cierto? Sardis había sido edificada en una colina, en una montaña que era muy pendiente, era bien grande, había que subir hacia ella por una pendiente bien prominente y por lo tanto era muy difícil de atacarla porque ellos desde la colina podían ver quién podría venir en contra de ellos. Por lo tanto, era una ciudad que estaba altamente confiada, que era muy difícil atacarla, que no iba a ser fácil destruirla, y esto los lleva a que ellos puedan entonces estar muy confiados de que nada pues les pudiera pasar. Eh, Tenía unas fortalezas resistentes, tenía buenas fortalezas para defenderse, y respecto a su religión, la ciudad de Sardis adoraba a la diosa Artemisa, que era una diosa pagana asociada a la fertilidad y la caza. Entonces ellos adoraban a esta diosa pensando que la adoración y el tributo a ella pues iba a permitir que ellos pudieran entonces ser muy fructíferos en tener los hijos, en que la tierra produjera, en que pudieran haber buenas cosechas. Esta era como la visión general de la iglesia de Sardis. Y entonces hay un mensaje del Señor en Apocalipsis 3 para esta iglesia y que de entrada, nos permite identificar ante quién se encontraba esta iglesia y cuál era el mensaje y quién se los estaba dando, quién estaba dando este mensaje para esta iglesia de Sardis.
y pues sabemos que los 7 mensajes que estamos viendo son los mensajes de parte del Señor, pero en cada una de las iglesias el Señor se identifica de una manera particular, de una manera específica. Y en el caso de Sardis, lo que el Señor está haciendo es identificarse como el Dios Santo. Y vamos a mirar allí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, cómo se identifica el Señor ante esta iglesia. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quien está hablando a la iglesia de Sardis es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y hay allí una descripción antes de decir esto, y se identifica como el santo. Y yo quiero que usted pueda tener muy presente allí esta identidad que el Señor está haciendo de el santo. Porque, como les decía en la primera sesión, pudimos compartir, esto no es casualidad. Todo lo que allí nos muestra, todo lo que allí nos está presentando la Biblia, lo que está haciendo es mostrarnos una conexión desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es lo que estamos analizando en esta oportunidad, y nos está mostrando que hay una coherencia. Y es que ese Dios Santo que se muestra allí en el libro de Apocalipsis y como se muestra Dios a la iglesia de Sardis, es el mismo Dios Santo del que nos habla el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también se mostraba el Señor como ese Dios santo. Se hablaba de Dios como ese Dios verdadero. Se hablaba de Dios como ese Dios omnipotente. Y entonces nos habla de que es el santo el escritor de esta carta. Es el santo, 2 descripciones especiales, el santo, y luego nos dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, haciendo una alusión al Espíritu Santo. El Señor Jesús se presenta entonces con esta expresión que describe los infinitos recursos espirituales de Dios que el Señor tiene en el cielo y que eran precisamente lo que esta iglesia necesitaba. Ese Dios santo, ese Dios poderoso, ese Dios en quien habita toda la deidad, era el que se estaba refiriendo a ellos. Y luego nos dice, pero aparte de ser ese Dios que tiene los 7 espíritus, que nos hace referencia al Espíritu Santo, también nos habla del que tiene las 7 estrellas. Y recordemos que también en la primera sesión hablamos de que esas 7 estrellas hacían alusión a los mensajeros, aquellos que estaban dando cada uno de los mensajes a cada una de las iglesias. Y entonces comienza el mensaje del Señor a ellos, diciéndoles lo siguiente. Número 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjese bien, yo conozco tus obras. Y aquí quiero que tengamos una conciencia de que al Señor decir que Él conoce nuestras obras, nos está mostrando que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Hoy día se ha filtrado mucho esa creencia en que usted y yo podemos hacer, deshacer, podemos pecar y estaremos, no, hay oportunidad. No, en cualquier momento yo me vuelvo a Dios. No, pues en el último minuto me arrepiento. O, peor aún, pensamos, no, el Señor no se da cuenta de eso. En esos días escuchaba algo, no recuerdo si fue en una emisora, en un programa de televisión, que decía, Dios está
tan ocupado con tanta gente y con tanto problema del mundo que él no está interesado en las minucias de lo que te pasa a ti o de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Y decía, quedaba pensando en eso y yo decía, wow, cuánto error pensar que Dios es tan limitado que no va a tener tiempo para darse cuenta de las pequeñas cosas. No hay nada oculto que pueda permanecer oculto a los ojos del Señor, sea bueno o sea malo. Y esto es un mensaje para algunos malo, porque, ay, ¿cómo así que todo está siendo visible delante de Dios? Pero para otros puede ser un mensaje esperanzador, porque tu angustia, tu necesidad, tu problema no se escapa de las manos del Señor. El Señor lo sabe, lo conoce y no es oculto lo que el Señor, lo que es, tú estás viviendo y lo que Dios está viendo en ti. Y dice entonces que Él conoce nuestras obras. Y esto también tiene que ver con que Él no se fija en el exterior de las personas, sino que Él ve sus corazones. Por eso, aunque usted y yo en algunas ocasiones podamos tener, como dice la Biblia, una apariencia de piedad. ¿Y eso en qué consiste? Piedad es búsqueda de Dios. Y muchas veces tenemos una falsa apariencia de que estamos buscando de Dios, de que estamos buscando agradar a Dios, pero no es así. En nuestro interior no estamos interesados, no le estamos dando el primer lugar al Señor, no estamos viviendo para Él, no estamos viviendo en ese sacrificio agradable delante de su presencia, no estamos viviendo con una mentalidad de hijos, de siervos, pero aparentamos. Porque no el por usted y yo mantenernos en la iglesia, por ir a todo, quiere decir que estoy caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí llega lo interesante de este mensaje y es que entre nosotros nos podemos engañar con esa apariencia de piedad, pero al Señor no. Porque Él no se fija en el exterior, sino en el interior. En el interior. Y eso es lo que le estaba diciendo la iglesia de Sardis. Aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno, como les decía ahora, sino que entra una condenación severa. Y les dice, ¿saben? Ustedes dicen que están vivos, pero no es así. Ustedes están muertos. Y este mensaje es tremendo, muy, muy diciente, porque la iglesia de Sardis estaba viviendo en su vida como iglesia lo mismo que a la ciudad le había pasado. ¿Por qué? Recuerden que ahorita les dije que la ubicación de Sardis era en una colina, que ellos tenían una muy fuerte defensa, que ellos podían ver quién podía venir a atacarles. Entonces, era relativamente muy difícil que pudieran destruirlos. Y entonces ellos estaban excesivamente confiados de que no los iban a destruir. Sin embargo, en el año 549 a.C., la ciudad de Sardis fue capturada por Ciro, el rey persa. Y, y luego viene otro rey que fue Antíoco en el 218 a.C. Y en esas dos ocasiones que la ciudad es tomada, fue tomada por estos dos enemigos que no eran los más fuertes. Estos dos enemigos que fácilmente pudieron atacar a la ciudad y destruirla. ¿Por qué? Por la excesiva confianza. Ellos pensaron, los de Sardis pensaron que estaban cubiertos contra cualquier ataque, pero no fue así. Y esto convirtió a la ciudad de Sardis en un objeto de burla. Todos la tenían como un referente de los que estaban excesivamente confiados, de los que creían que nadie iba a poder penetrar sus fortalezas, nadie iba a poder atacarles y facilito, facilito cayeron. Y espiritualmente eso es lo mismo que el Señor les está demandando.
Él les está diciendo, es que ustedes dicen que están vivos, pero están muertos. En otras palabras, lo que el Señor les estaba diciendo es, ustedes se quedaron viviendo en el pasado. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros como iglesia. Nos quedamos viviendo las glorias pasadas. Nos quedamos viviendo de las glorias pasadas. O también nos quedamos en las derrotas pasadas. Y eso no nos permite avanzar, no nos permite vivir la realidad de la promesa de Dios de que usted y yo somos una nueva criatura. Y entonces nos quedamos allá atrás, viviendo del pasado. Es que cuando yo evangelizaba, es que yo era muy entregado en la iglesia, es que yo tenía muchos dones espirituales, pero la pregunta es, hoy, 2026, ¿los sigues teniendo? Bueno, de tenerlos sí, porque el Señor te los dio y ahí están, pero ¿los tienes activos? Evangelizaste, pero hoy sigues evangelizando. En una ocasión aquí en la sede que con mi esposa dirigimos aquí en Medellín, eh, empezamos a abrir una zona misionera en la cual, para la gloria del Señor, hoy ya tenemos una iglesia establecida, hace 2 años la abrimos y ahí está. Pero cuando empezamos a hacer esta misión, hicimos unas jornadas evangelísticas. Y una de nuestras, de las señoras que asisten a la iglesia, cuando dijimos que íbamos a evangelizar por cierto sector, ella dijo, ay, Liz, ese sector, yo ya lo evangelicé, yo llevo 30 años evangelizando, ya toda esa gente está evangelizada. Yo no voy a evangelizar por allá porque yo ya evangelicé todo ese barrio. Y sí, ella era una de las fundadoras de la sede. Esta sede hace muchos años que existe, pero 30 años atrás, ella había sido muy entregada, ella había estado muy comprometida, ella había orado, dado las 7 vueltas, había ungido todo este lugar, había hecho muchas jornadas de evangelización, pero hace 30 años. Han pasado 30 años y cuántas generaciones hay en estos 30 años. Pero ella se quedó ahí. Ella pensó, yo evangelicé mucha gente, todo ese sector, oré, ayuné por ellos, los evangelicé hace 30 años, algunos recibieron a Cristo, otros no quisieron, ya, allá no hay nada que hacer. Pero lo que ella no visualizaba es que todo esto había cambiado, todas estas generaciones se habían renovado y que hoy necesitábamos seguir hablando del Señor. Entonces evaluemos si nosotros estamos viviendo de glorias o derrotas pasadas, porque también sucede con las derrotas. Ve, ¿y por qué no te dispones y eres un grupo de oración? ¿Por qué no abres en tu trabajo una célula? ¿Por qué no te dispones para ser del equipo de alabanza? Ay, no, es que cuando yo quise me rechazaron, es que cuando me dispuse, el pastor de la época fue muy duro conmigo, es que yo quedé resentido con Dios o con el pastor o con los hermanos de la iglesia o con mi líder de célula porque no me creyeron, por, bueno, cantidad de cosas que también nos pueden llevar a quedarnos en las derrotas y en las marcas del pasado. Y esto nos hace vulnerables a ser como la iglesia de Sardis. Pensar que estamos vivos, pero realmente estar muertos. Porque tenemos que aterrizar y vivir el momento presente. Es que yo evangelizaba, es que yo discipulaba, yo tenía muchas células. Yo llegué a tener 38 discípulos directos. Qué maravilla, pero ¿cuántos tienes hoy? Ah, no, no tengo ni uno. No, hay que enfocarnos en el hoy. Quizá el Señor en ese tiempo te permitió tener 38 discípulos y ser muy efectivo. Quizá ahora el Señor únicamente quiere que tengas dos, por decir algo, pero que puedas ser productivo y efectivo con esos dos. Esta es la voluntad del Señor.
que podamos dejar la historia atrás y nos enfoquemos en el momento presente. Y quizá eso era lo que estaba pasando a Sardis. Era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. Lo que les decía ahora, apariencia de piedad. Al Señor no le importaba qué reputación tenía Sardis a nivel social, porque la iglesia, hijos de Dios, no existe para agradar a los hombres. La iglesia existe para agradar a Dios. No nos quedemos en los recuerdos del pasado. Ya eso quedó atrás. No nos quedemos en un nombre. ¿Tienes nombre de que vives? Le decía el Señor a la iglesia de Sardis. Quizá eres respetado, quizá eres valorado, quizá eres, como les contaba de mi discípula, fundador de la iglesia donde estaban, quizá eres de los que más ha dado de su tiempo, de sus recursos, de su esfuerzo, pero hay que estar vigentes en el Señor, porque no nos podemos conformar en lo que la gente piense y diga de nosotros. La iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. Por eso hay que mantenernos vigentes, agradando y glorificando a Dios. Y por eso, aunque socialmente la iglesia de Sardis tenía un nombre de que vivía, ante el Señor, esta era la condición. Dice, estaba muerta. Miren, allí en el versículo de Apocalipsis 3 nos lo dice. En el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Ojo, nombre, tienes un nombre, pero no es así, porque tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia de Sardis es entonces lo que conocemos hoy día como cristianos nominales. No sé si habían escuchado esta definición. Y los cristianos nominales, aquí les quise traer algunas características de los cristianos nominales. Son aquellos que están satisfechos y se quedan descansando en los logros del pasado. Ser un cristiano nominal tiene que ver con estar más preocupado en las formas que en la realidad espiritual. Ay, no, pero es que lo deben hacer así. Ay, no, es que yo mejor seguí asistiendo a otra iglesia porque es que allí donde yo estaba no sentía el Espíritu Santo. Yo le decía en estos días aquí a la iglesia, muchas veces nuestro pensar es ese, es que allá en St. Paul no se mueve el Espíritu Santo. Y llegábamos a la conclusión de que el mover del Espíritu Santo no tiene que ver con la iglesia o la denominación, el lugar donde tú asistas, porque el Espíritu Santo se mueve en cada vida y en cada corazón. Y cuando llegamos a la congregación, lo que sucede es que cada uno de nuestros corazones como carbones encendidos viene, se congregan, se une y eso tiene que arder. Pero si durante toda la semana tú no estuviste lleno del Espíritu, tú no conectaste con Dios, tú no tuviste intimidad con el Señor, por muy espiritual, por muy grupo de alabanza que haya con todos los instrumentos habidos y por haber, no va a poder manifestarse verdaderamente el Espíritu Santo en ti. Podrá haber emociones, podrán moverse muchas cosas, pero el Espíritu de Dios será el resultado de mi comunión diaria durante la semana con Él. Y eso es lo que le pasa a los cristianos nominales. Buscan emociones, buscan donde me profeticen, buscan donde esté el grupo de alabanza más grande, buscan donde se vistan de cierta manera. Y no, eso no es el enfoque de una iglesia que está viva. También ser cristiano nominal tiene que ver con estar más centrado en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Si bien como iglesia estamos llamados a servir en lo social, claro que sí, estamos llamados a, muchas veces antes de hablar de Cristo, llenarle el estómago a la persona porque con hambre eso es como muy difícil
poder prestar atención a lo que el mensaje de salvación. Pero no nos podemos quedar en una iglesia asistencialista que deje de lado el llamado que nosotros tenemos, que es ir y hacer discípulos. Entonces, si bien hay que hacer lo social, no podemos perder nuestro enfoque, nuestra esencia, el Evangelio de Jesucristo. También ser cristiano nominal tiene que ver con tener más interés por las cosas materiales que por las espirituales. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Y ojo, esto muchas veces pesa mucho en nosotros. He tenido discípulos que me dicen, no, pero es que pero es que me dicen, pero es que no creen en mí, pero es que me dicen que para qué estoy yendo a la iglesia, que vea que sigo siendo el mismo, que... Pero venga, un momentico. ¿Qué ha dicho Dios de usted? ¿Qué ha dicho Dios de esa situación que estás viviendo? ¿Qué ha dicho Dios de esa situación que estás pasando? Ayer me llamaba una discípula, me decía, pastor, es que ore por mí porque ella trabaja en la parte pública y estuvimos orando mucho, lleva muchos años trabajando allí, pero hubo una época donde el contrato se le había vencido, que no le iban a llamar más, y empezamos a orar y a decirle al Señor, y el Señor volvió y la llevó y la contrataron, y estaba muy feliz, pero hicieron un concurso, la jefe de ella salió, y ahora está otra persona que no es de sus afectos, y estos días la vio, él es ahora el jefe, y le dijo, usted ya está buscando trabajo, porque usted se va a quedar sin trabajo. Entonces ella muy angustiada me decía, vea, y me dijo, pero no, pero yo sí me vine angustiada y tuve que venirme a orar, pero ayúdeme a orar, que sea el Señor. Le decía, claro, vamos a orar, pero ven, recuerda, ¿quién fue el que te llevó allá? ¿Recuerdas cuando oramos, le pedimos al Señor, le dijimos que si era ese el lugar o que si te iba a dar en otro lugar? Y él mismo fue, te llevó y te volvió a instalar allí, en la parte pública. Así que si el Señor fue el que te llevó a ese lugar, él mismo te sacará de allá en el momento en que sea. Ellos pueden decir, pueden hacer, pero Dios fue el que te llevó a ese lugar para una misión específica. Tranquila. Cuando sea el tiempo, el Señor te sacará de allá y tendrás paz. Pero mientras no sea el tiempo de Dios, pueden decir todo lo que quieran, pero eso no va a pasar porque es que es el Señor. Pero es que muchas veces pesa en nosotros más lo que el mundo diga, lo que la sociedad diga, lo que las redes sociales digan, lo que el deporte diga, lo que mi familia diga, lo que mi jefe diga, antes que lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que le pasaba a Sardis. Se enfocaban más, estaban más atentos en los que los hombres, la reputación que los hombres tenían de ellos, que lo que Dios había dicho. Otra de las características de los cristianos nominales, como Sardis, es hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. ¿Recuerdan la iglesia donde estaba Pablo, que en una ocasión fue y dice que había una pelea allá y decían, no, es que yo soy de Pablo y los otros decían, yo soy de Apolos y los otros decían, y Pablo les dice, no, venga, un momentico, es que así no es, ni de Pablo ni de Apolos, porque Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Usted y yo no estamos llamados a defender una denominación. El Señor se encarga de defender su iglesia. Usted y yo estamos llamados en hacer énfasis en la palabra de Dios, en hablar el mensaje de salvación. El Señor se encargará de defendernos. Ahorita Irma les contaba que conozco al Señor gracias a mi mamá. Mi mamá conoció al Señor cuando estaba en embarazo y desde ese entonces, hace 42 años vamos a cumplir ya este año que caminamos con el Señor, pero mi papá no. De vez en cuando él viene, de vez en cuando él asiste aquí a la iglesia que yo dirijo, otras veces va a ir a otros lugares, pero él no camina con el Señor. Y
Hubo un momento donde él nos atacaba mucho, se burlaba de nosotros, nos gozaba, le impedía a mi mamá asistir. Bueno, ya eso pasó gracias al Señor, ya él ha cambiado su actitud. Él era taxista, ¿cierto? Y en una ocasión ya yo le servía al Señor de dedicación exclusiva como pastor, y una señora se montó al taxi, él la estaba llevando, y entre unas y otras empezaron a conversar de las iglesias y de los pastores. Y entonces esta señora empezó a hablarle mal de las iglesias y a decirle, no, y es que vea, y es que los pastores, y es que allá son muy horribles, y es que los pastores se enriquecen con la plata de la gente y los engañan y los llevan para allá a robárseles la plata, y bueno, y a hablar, como decimos, pestes de los pastores. Cosas que mi papá también toda la vida había dicho. De hecho, cuando yo entré a servirle al Señor, él decía, mi hijo, y usted no puede hacer la iglesia acá, venga, vea, hágale, yo le doy una parte de la casa para que usted construya aquí la iglesia, pero yo le recojo los diezmos y nos hacemos ricos y no sé qué, y era la visión que él tenía. Y entonces muchos años después se le monta esta señora, empieza a hablarle y me sorprendió porque él llegó a contarnos y, y aunque él no camina con el Señor, su actitud y su reacción fue decirle, señora, no hable de lo que usted no conoce. Yo tengo un hijo que es pastor y puedo dar fe de que eso no es así. Puedo dar fe de que eso es mentira, porque mi hijo a nadie le ha robado, no se ha enriquecido y lo que tiene, Dios se lo ha dado por el servicio que él hace para Dios. Entonces yo le recomiendo que no hable de lo que usted no conoce. Se podrán imaginar, la señora yo creo que quería que se abriera un hueco en la tierra y la tragara. Pero me pareció muy bonito porque fue la defensa de el Señor a través de él, que no es el más espiritual, que no es el que camina más con Dios, que no es el cristiano de la familia. Pero hubo un momento donde él también nos decía eso y nos atacaba. Pero nosotros no nos quedamos ahí defendiendo ni a la iglesia, ni a nosotros, ni a lo que hacemos. Y el Señor mismo se encargó que Él fuera el que nos defendiera. Eso es lo que nos habla de los cristianos nominales. No estamos interesados en defendernos a nosotros o en defender la iglesia. Estamos interesados en defender y hablar con denuedo la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios ha dicho que debe suceder. Y un cristiano nominal también es aquel que pierde la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Cuando usted y yo empezamos a dudar o empezamos a olvidar que cada palabra que el Señor nos da es palabra de Dios, entonces ahí hay algo raro. Asústese, porque quizás está cayendo en ser un cristiano nominal. Pero el Señor le hace un llamado a la iglesia. Y vamos a ir al versículo 4. Perdón, al versículo 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y yo le invito a que usted se examine, porque es bien tremendo lo que nos dice allí, no he hallado tus obras perfectas. Y uno dice, no, pero es que ¿quién habrá perfecto? Si habrá alguien que pueda ser perfecto delante de Dios, pues el Señor está diciendo, yo busco que las obras de ustedes sean perfectas. Pero ¿cómo vamos a lograr que haya esa perfección? ¿Cómo vamos a lograr que el Señor pueda hallar aquello que está buscando en cada uno de nosotros? Ahí el versículo 2 es muy claro y nos lo enseña, nos lo comparte. Dice, número 1, sé vigilante. Hijos de Dios, el llamado del Señor para la iglesia, en este caso era la iglesia de Sardis, pero sigue aplicándose para nosotros hoy, es, amigos, sean vigilantes, vigilen, estén alertas, esté apercibido de lo que Dios quiere que usted haga, esté alerta, sea vigilante y afirma las cosas que están
para morir. Y eso me parece muy llamativo, este segundo punto. Aparte de ser vigilante, de estar listo, de estar presto, de estar ahí atento a lo que Dios quiere hacer, dice, afirme las otras cosas que están para morir. Es decir, el Señor ya les había dicho a ellos, tenían nombre de que estaban vivos, pero no era así, estaban muertos. Pero ahora les dice, pero por allá hay algo que se puede rescatar, porque ustedes no están muertos todavía del todo. Hay unas cositas que todavía ya están a punto de morir, pero que se pueden rescatar. Y por lo tanto, afirme esas cosas. Afirma las cosas que están prontas a morir. No las deje morir. Quizá usted venga desanimado, quizá usted venga presentando una crisis de fe, quizá usted venga de unos días para acá enojado con Dios, quizá venga preguntándose tantas cosas de por qué no han sucedido o por qué sí, por qué Dios ha permitido X o Y situaciones. Y quizá ese es el tiempo donde el Señor te está diciendo, quiero algo en ti. Afirma las cosas que están para morir. Vuelve al primer amor. Vuelve a las primeras obras. Vuelve a esa comunión con Dios. No dejes que muera en tu vida aquellas cosas que están para morir. No permitas que se apaguen. Afírmalas para que de esa manera puedas hallar gracia delante de Dios, para que de esa manera puedas afirmar aquellas cosas que de pronto no están permitiendo la perfección. Y cuando usted y yo vigilamos, es decir, comunión con Dios, cuando usted y yo afirmamos las cosas que están por morir, es decir, hacemos ajustes, entonces vamos a poder alcanzar la madurez cristiana, que es a lo que el Señor se refiere cuando dice, afirma las cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas. No es perfección de, eh, de perder de vista que somos humanos y que cometemos errores. No, el Señor está interesado en que usted y yo podamos ser hallados perfectos delante de Dios respecto de nuestra madurez espiritual. Lo que le importa al Señor es que cada creyente crezca hacia la madurez espiritual. No tengo nada con las iglesias grandes y me parece maravilloso cuando hay una iglesia repleta de personas que sirven al Señor, que le alaban. Aquí en Medellín hay unas iglesias que tienen 2 y 3 cultos del domingo y es una iglesia que le caben 1000 personas en cada servicio y tienen creo que son 3 cultos en la mañana y otro en la tarde. Maravilloso, qué rico que haya tantas personas buscando del Señor y me parece fenomenal. Pero a Dios no lo descresta eso, a Dios lo descresta que hayan muchos o hayan pocos, los que hay estén viviendo una madurez espiritual. ¿Y en qué consiste esa madurez espiritual? En este punto 4. Acuérdate lo que dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Recuerden que en la primera sesión que vimos, que tuve la oportunidad de estar con ustedes, también el Señor nos decía eso. Bienaventurados los que leen y guardan las palabras de este libro. Y aquí nos vuelve a decir, acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué has recibido de parte de Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dado? Acuérdate de lo que has oído, de lo que te han enseñado. Guárdalo, ahí está el meollo del asunto. No es solamente tenerlo en la mente, es guardarlo. Y el guardarlo me tiene que llevar al arrepentimiento, a corregir aquello que quizá no esté haciendo bien. Arrepiéntete.
¿Por qué? Porque dice, si no lo haces, si no velas, si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esto es muy tremendo, porque es que justo esto era lo que le había pasado a Sardis. Cuando estaban más confiados, no vigilaron, no estuvieron atentos, el enemigo, estos dos reyes de los que les hablaba ahorita, vinieron sobre la ciudad y la tomaron, la destruyeron y vinieron como ladrón. Ellos no se lo esperaban porque pensaron que no eran vulnerables a causa de la fortaleza que tenían como ciudad, pero vino como ladrón y lo destruyeron. Por eso el Señor les habla en esos mismos términos. Dice, si ustedes no están atentos, voy a venir como ladrón y ustedes no se van a dar cuenta. Así que, hijos de Dios, hay que estar atentos a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios quiere seguir haciendo en medio de ti y de mí. Pero hay una promesa para los vencedores. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero esta promesa, al versículo anterior, el versículo 4, nos habla de que allí en Sardis habían unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras, que habían permanecido fieles al Señor. Y esas personas, el Señor dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras, nos habla de la esperanza de la iglesia. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de ellos eran los que estaban vivos en conexión con Dios. Y ellos formaban ese remanente fiel. La Biblia siempre habla de que aún en estas crisis que se han presentado a lo largo de la historia, Dios siempre preserva un remanente fiel. Y qué rico que en esta generación usted y yo seamos ese remanente que anda con fidelidad delante del Señor. Y dice que estas personas, por ser fieles, andarán con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas. Y este proceso de andar conmigo o andar con el Señor tiene que ver con una comunión íntima y personal con Él. El Señor se revelará a ellos, el Señor les permitirá conocer esa intimidad. El Salmo 25:14 nos habla de que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Usted quiere conocer lo que Dios tiene para su vida, permanezca en una comunión íntima con Él, diaria y consistente. Y entonces, dice en el versículo 5, que el que venciere, el que permanezca fiel, será vestido de vestiduras blancas. Y ojo, dice, será vestido de vestiduras blancas. No dice que se vestirá a él mismo, será vestido, porque estas vestiduras nos son dadas por el Señor, no las conseguimos por nuestros propios méritos. El permanecer fiel nos asegura que usted y yo en la eternidad vamos a ser vestidos por el Señor con un vestido de honor. Vamos a tener honra y vamos a ser bendecidos por Él. Y hay dos aspectos más de esa promesa a los vencedores, y este me fascina. 4, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y ojo, porque muchos han encontrado aquí una mala interpretación, pensando que entonces, ay, vea, si ve, la salvación se pierde. Yo puedo recibir hoy a Cristo, pero si cometo un error, pero si peco, entonces se borra mi nombre. Pero si vuelvo y me arrepiento, entonces vuelven y lo escriben. Pero si mañana cometo un error, vuelvo y le borra. Y no, eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia antes nos está afirmando que por el hecho de ser fieles al Señor, su nombre y el mío ya se encuentra escrito en el libro de la vida. Y no es que el Señor esté dando una amenaza de que lo va a borrar, nos está dando una palabra de confianza. Como ya está escrito, tranquilos, no lo borraré. Pero es que ustedes deben permanecer fiel, porque si verdaderamente Cristo vive en mí, yo tengo que andar como Él anduvo, lo dice en la epístola de Juan. Si verdaderamente hemos creído en Él, debemos andar como Él anduvo. El no borrar nuestro nombre del libro de la vida tiene que ver con lo que dice Juan 5:24, que usted y yo ya no vendremos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. El Señor nos ha dado un regalo que usted y yo tenemos que cuidar, pero ya nos fue dado.
Por eso dice el último elemento de esa promesa: y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Aquí ya Cristo, aparte de ser el santo, como se presentó al inicio, se está presentando como el abogado que intercede por usted y por mí, como creyentes. Nos confesará, nos reconocerá delante del Padre, dirá: vea, él es mi amigo, vea, él es uno de los hijos fieles, vea, él permaneció fiel a mí. Padre, bendícelo, dale esa corona. Yo me presento por él como abogado porque él es fiel, él permaneció fiel y él estuvo siempre fiel conmigo. Este es entonces el panorama de la iglesia de Sardis. Y el desafío para nosotros como iglesia hoy es el que les compartía aquí. Estos 4 aspectos. Estemos vigilantes, afirmemos las cosas que están por morir, examinemos qué en nosotros se está debilitando y fortalezcámoslo, que así podamos presentar nuestras obras perfectas delante de Dios. Recuerden, esta perfección tiene que ver con la madurez espiritual, y guardemos lo que el Señor nos ha enseñado, lo que Él nos ha permitido conocer acerca de Él. Y luego encontramos entonces, si seguimos leyendo allí versículos 7 al 13, encontramos el otro mensaje a otra de las iglesias, y es la iglesia de Filadelfia. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, este mensaje, si bien tiene cosas para corregir la iglesia de Filadelfia, este sí es más esperanzador. Filadelfia sí había hecho cosas más especiales que el Señor le retribuye. Filadelfia, aquí lo vemos en el mapa, estaba ahí tenemos todas las especificaciones y las iglesias de las que hemos ido hablando. Aquí estaba la iglesia de Sardis, de la que acabamos de hablar, y aquí vemos la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia tiene que ver con el que ama a su hermano, eso significa Filadelfia. Viene del concepto de amor filial, ¿cierto? De ese amor, de ese compañerismo. La iglesia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Átalo II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis con Colosas, como lo vemos aquí. En honor a su hermano, le ganó el epíteto Filadelfo, que en griego significa amigo del hermano. En justa correspondencia, Eumenes dio a la ciudad el nombre de Filadelfia. Era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. Por lo tanto, era también una ciudad muy influyente, muy importante de la época. ¿Qué de particular tenía Filadelfia? Que esto es muy importante frente al mensaje que el Señor le da. Y es que estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo, precisamente a causa de un terremoto, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros emigraron. Es decir, Filadelfia era como estas ciudades en Japón, en Chile, ¿cierto? Que están sobre estas placas tectónicas y que son muy propensas a
los terremotos. De hecho, ustedes allí también en esta región del Santander, hay en la Mesa de los Santos, en todo este sector, que también es muy propenso a sentir más los temblores, los terremotos, por la ubicación geográfica. Más o menos así era Filadelfia. Y fue destruida precisamente a causa de un terremoto. El mensaje del Señor tiene que ver con el Santo Dios, el verdadero, el Cristo, el digno de confianza. Dice el versículo 7 que Él es el que está hablando. Y dice, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y vamos a ver en qué consiste esa descripción. Estas tres características que el Señor hace de sí en esa descripción. Santo tiene que ver, como les decía ahora, con el Dios del Antiguo Testamento. En Habacuc 3 vemos cómo el Señor se presenta a sí mismo como el Santo. Es decir, está hablando el Dios de los cielos. Verdadero, está hablando acerca de Cristo, que es digno de confianza, como el Hijo de Dios. Y la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, tiene una conexión directa con Isaías 22, donde se usaba como símbolo de autoridad esa llave. Se indica así que Cristo tiene el supremo poder y la suprema autoridad en el reino de Dios. Está dando un panorama completo de la deidad de Cristo y la autoridad que Cristo tiene sobre el mundo y sobre la iglesia. Y las características de esta iglesia de Filadelfia son las siguientes. El Señor dice, en primer lugar, la iglesia de Filadelfia era esa iglesia donde el Señor había puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esto se relaciona con la oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación. Dios les había dado una oportunidad maravillosa para llevar a cabo el mensaje, la predicación del mensaje de salvación. Hoy día sí, yo seguimos siendo como Filadelfia. Créame que el lugar donde usted está, el lugar donde usted vive, el lugar donde el Señor le ha puesto a trabajar, a estudiar, su universidad, su colegio, su vecindario, Dios le puso allí con un propósito específico, que usted pueda tener esta puerta abierta al Evangelio. Filadelfia, el Señor la define como una iglesia que tiene poca fuerza, pero independiente de su poca fuerza, ha decidido guardar su palabra y no ha negado el nombre del Señor. Y entonces nuevamente vemos aquí que no consiste en nuestras capacidades o en nuestras limitaciones. El Señor dice, ¿qué importa? No eres la más fuerte, no eres la iglesia más grande, quizá no era la iglesia más estupenda, quizá no tenía los dones más desarrollados, pero tenía lo que otras iglesias no tenían. Había decidido guardar la palabra del Señor. Miren que es lo mismo que el Señor le había dicho a Sardis. Vigila y guarda mi palabra. Pero estos ya lo hacían y el Señor se los reconoce. Ustedes, aunque no tienen mucha fuerza, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Hay aquí todavía cristianos de la secreta. ¿Han visto esa película? Una película vieja, pero se la recomiendo si no se la han visto. Cristiano de la secreta se llama. Y es la evidencia de esos cristianos que somos como, quizá como José de Arimatea, como Nicodemo, seguimos al Señor, pero vamos a Él de noche para que nadie nos vea. No decimos que vamos para la iglesia, sino que vamos allí para el parque, para el centro. Guardamos la Biblia no más profundo del morral porque no quiero que me vean. O sencillamente, no digo que soy cristiano porque es que así puedo seguir hablando las cosas que no debería hablar, pero ellos no saben que soy cristiano, entonces no me van a señalar. Voy y estoy en las mismas fiestas, en las mismas parrandas que están los demás, porque a mí no me afecta para nada, porque ellos no saben que soy cristiano, entonces no tengo que aparentar. Y eso también nos lleva a negar el nombre del Señor. Y en el punto 3, la característica de Filadelfia dice, la forma de progresar en la vida espiritual es siendo fieles en las pequeñas cosas que el Señor pone en nuestras manos. Tienes poca fuerza, pero sobre esa poca fuerza habían sido fieles.
Quizá tú no estés hoy con el gran desafío, pero esa pequeña tarea que el Señor te ha puesto en, de evangelizar, de hablar de Él, de orar por los enfermos, de servir en la iglesia, esa pequeña cosa es suficiente y el Señor hará cosas grandes a través de eso si tú te dispones a usar esa pequeña cosa, esa pequeña tarea, porque es suficiente en las manos del Señor. Y hay promesa para la iglesia de Filadelfia. Dice que el Señor va a revelar los que verdaderamente le buscan, el Señor va a revelar los que verdaderamente son cristianos, el Señor va a revelar verdaderamente los creyentes, pero dice en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En otras palabras, le está diciendo yo te voy a honrar delante de tus adversarios. Usted ha sido fiel conmigo, Filadelfia. Ahora yo la voy a honrar delante de sus adversarios. Y delante de todos ellos les voy a mostrar que yo te amo. Eres una iglesia a la que yo amo. ¿No les parece maravilloso que el Señor diga eso de nosotros? Independiente de todos los que te señalan, los que te han buscado la caída, los que buscan tu mal, yo les voy a demostrar que tú eres honorable, fiel y yo te amo. Y el Señor te va a defender, y el Señor te va a respaldar, y el Señor se va a glorificar en tu vida. Pero en la medida en que aún en tus pocas fuerzas, tú y yo seamos fieles a Él. Y dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor le está dando una promesa a la iglesia de Filadelfia. A causa de su fidelidad, Dios le va a dar una protección en la calamidad general. Dice, sobre el mundo entero vendrá una prueba, pero yo te voy a guardar. Hoy andamos muchas veces preocupados y andamos temerosos con todo lo que está pasando, todo este conflicto en el Medio Oriente, todo lo que se dice que va a venir, tiempos difíciles, escasez, ahora con la elección del gobierno que nos regirá los próximos años, y empezamos muchas veces a llenarnos de temores, de miedo, y qué va a pasar, y entonces y lo demás. Pero venga, es que hay una promesa. No seamos como Sardis, que le interesaba más lo que el mundo y lo que el hombre decía que lo que Dios había dicho. No, enfoquémonos en lo que Dios ha dicho. Sí, vienen pruebas, pueden venir momentos difíciles, pueden venir momentos de escasez, pero que tu enfoque no sea eso, que tu enfoque sea lo que Dios ha dicho en ese versículo 10. A causa de tu fidelidad, el Señor en medio de la prueba te garantiza una protección, protección en la calamidad. Pero también nos exhorta. Y dice allí el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, nos está hablando de estar preparados, del regreso del Señor, pero nos dice, retenga lo que tiene, lo que yo le he dado es suficiente, pero úselo para que otro no venga y tome tu corona, es decir, para que no te pierdas la bendición de lo que Dios ha preparado para ti a causa de lo que te encargó. Y en varias ocasiones y a diferentes iglesias el Señor les hace esa advertencia. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dijo que si no estaba preparado vendría y le quitaría el candelero. A la iglesia de Pérgamo, recordemos, le dijo que pelearía contra ellos si no estaban preparados para cuando él viniera. A Sardis le dice que vendría como ladrón y ellos no se enterarían. Y a Filadelfia le está diciendo, retén lo que tiene para que cuando yo venga, ninguno tome tu corona. Hay esperanza para nosotros. Y lo que usted y yo, si bien lo que hacemos no nos salva, porque la salvación no es por obras, sí cuenta para nosotros en la eternidad. Si usted vive una vida de obediencia, si usted hace lo que el Señor le ha dicho que haga, si usted desarrolla sus dones, si usted sirve al necesitado, si usted sirve en la iglesia, si usted es un hombre, una mujer de oración, esto le cuenta para su corona. No permitas que otro venga y tome tu corona. Retén lo que el Señor te ha dado.
Y viene entonces la promesa para los vencedores. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. En el versículo 12. Y miren qué especial. Ahí lo que está resaltado. Yo lo haré ¿qué? Columna en el templo de mi Dios. Columna. ¿Qué hace una columna en una edificación? Soporta la edificación, le da estabilidad, le da seguridad. ¿Recuerdan la particularidad de la posición geográfica de Filadelfia? Estaban unas placas tectónicas que tenía que enfrentar continuamente terremotos y a causa de un terremoto fue destruida. Pues por eso el Señor le habla en esos mismos términos que ellos iban a entender. Y dice, aquel que permanezca fiel y venza, yo lo haré columna. Ser una columna en Filadelfia tenía que ver con fortaleza, con estabilidad en medio de los terremotos. Ellos sí iban a entender esta ilustración que el Señor les estaba dando porque era la realidad que ellos vivían a diario. Y el Señor dice, por mucho terremoto que venga, quien confía y es fiel a mí, va a permanecer firme. Ahora, ¿cómo se aplica eso en la iglesia? Pues en la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, como dice Primera de Timoteo 3:15. Si usted y yo permanecemos fieles, vamos a hacer esa columna, ese baluarte de la verdad. Por eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y defender la palabra de Dios. Cuando hablo de defender es que sea lo primordial en nosotros, que sea una convicción, porque esto nos permitirá estar firme en medio de los revolcones, en medio de los terremotos, en medio de las crisis. Usted y yo podremos estar firmes. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser la iglesia que vela y se arrepiente. Porque una iglesia que vela y se arrepiente se mantiene firme y permanece. La única forma de permanecer es siendo fieles para que el Señor nos haga ese baluarte, esa columna. Pero amigos, hay que estar atentos, vigilantes y hacer los ajustes correspondientes. Arrepintámonos para que podamos ser esa iglesia que está firme y permanece. Yo le invito a que haga una oración conmigo en este momento y le diga, Señor, dame oído atento, sensible, para que como Sardis yo pueda, Padre Celestial, entender que todavía puedo hacer un ajuste en aquellas cosas que quizá están por desaparecer, pero que todavía se pueden rescatar. Vuélveme en amistad contigo, Señor. Ten misericordia de mí, Padre bueno, y permíteme, Padre Celestial, hacer los ajustes necesarios y poder, Padre glorioso, vencer, arrepentirme y estar vigilante. Quiero ser un hijo de tu iglesia que permanece y está firme. Quiero que digas de mí como de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ayúdame a retener lo que me has dado, para que cuando venga, Señor, yo esté firme, esté preparado, Padre Celestial, y mis obras puedan ser perfectas respecto de esa madurez espiritual delante de ti. Gracias por lo que nos enseñas esta noche y por permitirnos entender cómo podemos ponerlo por obra. Te bendecimos por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Espero que esto haya sido una visión general, pero muy aplicativa a lo que usted y yo como iglesia todavía hoy podemos hacer.